Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva plática del portal Antilavado en alianza con Grupo Cauri. Esta es la tercera plática que tenemos en temas relacionados con la la denominada ley antilavado. Sean bienvenidos todos. La idea de estas pláticas o estas colaboraciones con el portal antilavado es darles nuestro punto de vista sobre temas relacionados con la denominada ley antilavado, ¿no? El día de hoy quisiera presentarles un tema un poco relacionado con la materia fiscal. Eh, el tema que vamos a ver el día de hoy es el de efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero. Siempre cuando estudiamos la materia fiscal, siempre es muy importante tomar en cuenta hasta dónde puede llegar el empresario a tener responsabilidad, tanto en materia administrativa como en materia penal. Y es por eso que escogí este tema para compartirlos con ustedes en este live. Espero les sea de gran utilidad y que llene toda su expectativa, ¿no? Entonces, empezamos para entrar ya en materia el tema con el tema, ¿no? Este es el temario o la plática, lo que va a incluir la plática. Son 5 apartados especialmente. Lógicamente, esta es una materia muy amplia. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda para efectos de que quede un poco más explicado y que tanto los empresarios como clientes amigos tengan un panorama del entorno actual que está viviendo el país y el mundo respecto al tema fiscal, ¿no? Los puntos que vamos a ver básicamente es el entorno económico actual. Como ustedes saben, no es nada nuevo. La situación económica del país y del mundo, pues creemos que para el año que viene va a ser un poco difícil para todos, tanto para el gobierno como para los empresarios como para la población. Ya se han oído noticias por parte de algunos laboratorios de que por ahí ya se tiene la vacuna. Esperemos que se cumplan con los calendarios que ya ellos han pronosticado. Sin embargo, para que llegue aquí a nuestro país y que abarque la total de la población, pues yo creo que sí va a pasar unos cuantos meses que sí vamos a estar batallando, ¿no? Entonces esperemos que a la brevedad se pueda permear esa parte para que llegue a toda la población, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco del entorno económico actual. También vamos a platicar en este tema respecto de la propuesta de la Secretaría de Hacienda, de los factores que van a intervenir para el año que viene, algunos indicadores que marca la autoridad, los cuales siempre, los que estamos estudiando esta materia, siempre debemos de tomar en cuenta, porque al final de cuentas es la política económica que engloba el país, que nos engloba a todos, ¿no? Como país, tanto al empresario como a nosotros como asesores y como a la población en general, ¿no? El segundo punto que vamos a platicar es el aparato fiscalizador que tiene el Estado hacia los gobernados, que como ustedes saben, esto no es de ahorita, este es un proceso que ya lleva más de 10 años en donde la autoridad ha hecho cambios a las leyes, a las estructuras legales, de las cuales ha modificado en gran parte las leyes para efectos de tener más elementos o más armas para fiscal al contribuyente. Y lo que ha hecho este gobierno a partir de 2019 para acá, pues no es otra cosa más que ponerse duro, ¿no? Respecto a ese aparato fiscalizador que tiene, ¿no? Entonces ya hoy por hoy el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen los elementos muy fuertes o establecidos en la ley para poder aplicar el entorno penal fiscal respecto al contribuyente, ¿no? Y como todos sabemos, no es un secreto que descubramos aquí, el gobierno actual, su estrategia derivada de la pandemia, pues ha sido la recaudación a los contribuyentes que tienen activo, ¿no? Y como siempre, se fiscaliza a los contribuyentes que ya están inscritos y se deja de lado al tema de la informalidad, ¿no? Que siempre cuando hablamos de una reforma fiscal integral, siempre se habla de integrar a más mexicanos al padrón de contribuyentes para efectos de que contribuyan, ¿no? Pero sigamos siendo un país que tiene más del 50% de las actividades económicas en las actividades informales, pues difícilmente podremos hablar que el Estado tenga los ingresos suficientes para hacerle frente a los compromisos que tiene en los años posteriores, ¿no? Ese es el siguiente punto. Luego ya vamos a tocar de manera muy sencilla la ley antilavado, que es una especialidad
que abarca muchas aristas, es una ley que independientemente que entró en vigor en 2012, ha tenido muchas modificaciones. Hoy por hoy, después de varios años que hemos venido estudiando este tema, en la actualidad todavía tenemos muchas dudas, ¿no? Inclusive la autoridad, cuando les cuestionamos ciertas cuestiones para efectos de aclarar ciertos criterios que vienen en la ley, nos dice que nos contestan diferente, ¿no? Una vez nos contesta de una forma y otra vez nos contesta otra, ¿no? Y pues desgraciadamente esta indecisión o indefinición de varios conceptos, de varios criterios que vengan en la ley, pues no es otra cosa más que más incertidumbre al empresario, quien es el que realiza este tipo de actividad, ¿no? Entonces vamos a tocar de manera rápida el tema de la ley antilavado. Ya en posteriores live que hagamos aquí en el portal antilavado, pues ya se tocarán temas más a fondo, ¿no? Igual y si nos dejan algún comentario de qué tema quisieran abordar en este tema, pues ya lo podemos ir viendo, ¿no? El siguiente punto que nos muestra el temario es las actividades vulnerables y sus efectos fiscales, que es básicamente el objetivo de esta plática, ¿no? Ver en qué artículos o en qué fundamento legal la ley antilavado interviene en materia fiscal, ¿no? Es una línea muy delgada que la vamos a ir platicando y el objetivo es que el empresario o las personas que están en línea se lleven esa inquietud de ver ese tema, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Y ya por último, siempre nos gusta cerrar con tema de recomendaciones. Se van a estar dando unas recomendaciones de manera general. Creo que son buenos tips los que se van a dar al último. Espero que nos acompañen hasta el final de la plática, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulo, pues iniciamos, ¿no? En cuanto al tema del entorno económico, el país ha venido evolucionando en cuanto al tema de los ingresos fiscales, de los ingresos generales que percibe el Estado para hacerle frente a todos los compromisos sociales y estructurales que tiene el gobierno federal, ha venido cambiando, ¿no? Si estamos hablando de los años 90 o de los años 2000, por ahí veíamos que el gobierno federal dependía siempre, éramos una economía petrolera, ¿no? Entonces el gobierno federal dependía 100% de los ingresos petroleros, pero sin embargo, derivado de que ya no hemos tenido infraestructura, no se ha invertido, Pemex, pues como ustedes saben, ha sido un lastre y va a seguir siendo un lastre que nos va a durar prácticamente toda la vida a México. O sea, no es de que ya no invertamos en Pemex, sino es un gasto o un costo para todos los mexicanos que nos va a seguir costando mucho tiempo, ¿no? Entonces, y es una empresa ineficiente, es una empresa que no produce que no tiene más producción por tema de ineficiencia, por tema de corrupción, por tema de lo que todos ya sabemos, ¿no? Entonces, para el 2020, vemos aquí en la gráfica, ya se voltea, ¿no? Ya en los últimos 5 o 6 años ya el ingreso por petróleo ha venido disminuyendo y por lo tanto ha venido a suplir este hueco los ingresos tributarios, ¿no? Que son las contribuciones, que ya sabemos que son los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, más del 70% de los ingresos que obtiene el gobierno federal provienen de las contribuciones, ¿no? Y creemos que así como es la tendencia, este porcentaje va a seguir aumentando, porque realmente el gobierno está haciendo actividades que sí pueden, van encaminadas a incrementar esos montos, ¿no? Y como todos sabemos, el tema del petróleo, pues no se han, el tema de la reforma energética quedó a medias, no sabemos qué va a pasar. Por ahí dicen que sí, que sí va a haber inversión extranjera en el sector energético, pero sin embargo vemos muchas noticias contradictorias, ¿no? Entonces ya no sabemos a quién creerle, si a los que sacan las noticias o al gobierno federal o a la prensa internacional. Entonces es un tema de debate ahí que esperemos que tener un poco más de certidumbre para saber qué hacer en tomar decisiones financieras o tomar decisiones empresariales encaminadas a eso, ¿no? Avanzamos a la siguiente lámina. Ahí ya esta gráfica nos señala específicamente el rubro de impuestos, cómo se recaba o qué porcentaje de los impuestos que tenemos en México representan para el gobierno federal en el 2020, ¿no?
Entonces, como ahí vemos, el impuesto más importante que tiene el gobierno federal pues es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que realmente le pega al empresario, porque es un impuesto que va directamente a gravar a las utilidades de los empresarios, tanto personas morales como personas físicas, ¿no? Entonces, es el impuesto más importante. Si se fijan ahí, representa más del como un 60% del ingreso total. Por ahí, el siguiente impuesto más importante es el IVA. El IVA representa el 29% de los ingresos totales. Como ustedes saben, es un impuesto que le llamamos nosotros los especialistas un impuesto indirecto, el cual lo paga el consumidor final, ¿no? Entonces, siempre este impuesto siempre ha sido uno de los... Siempre que hablamos de reformas estructurales también se habla de homogeneizar este impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un impuesto muy sencillo de fiscalizar, es un impuesto muy sencillo de recaudar, por lo tanto siempre en nuestro país hay ciertas figuras o ciertas exenciones a ciertas actividades que tienen esos privilegios, ¿no? Entonces, ese es un impuesto que debería en teoría, los especialistas siempre recomiendan que hay un área de oportunidad para el crecimiento de los ingresos tributarios en esta parte, ¿no? El otro impuesto es el IEPS, que representa el 15%, que es el impuesto que pagan ciertos productos o servicios que se consideran de lujo o de cierta actividad. Lo encontramos en las bebidas alcohólicas, en los tabacos, en las gasolinas, en las telecomunicaciones y en otro tipo de productos, ¿no? Representa un 15%, y ya el otro porcentaje de impuestos pues ya es el 3%, ¿no? Ya, así se engloba el impuesto que recauda la federación, ¿no? Pasando ya al segundo punto de la plática que tenemos, pasamos a lo que denominamos el aparato fiscalizador del Estado. Entonces, una vez que ya conocemos cómo está estructurado el tema del presupuesto, de los ingresos que persigue el gobierno federal, vamos a pasar cuáles son los elementos o cuáles son las armas que tiene el Ejecutivo Federal para efectos de hacerse llegar de sus recursos, ¿no? Y como bien sabemos, este gobierno ha sabido aprovechar esa parte y ha rompido récord este año, a pesar de la pandemia, ha rompido récord de recaudación, cosa que los especialistas y los que nos dedicamos a esto consideramos que únicamente fue por este año, ¿no? Porque ya los grandes contribuyentes o las grandes controversias que tenían con la autoridad ya para el año que viene ya no va a ser tanta, ¿no? Sin embargo, el Estado sí ha sabido recaudar con el puro hecho de que amenazando, inclusive de manera penal, por ahí ha habido inclusive despachos de abogados de Estados Unidos que han mandado cartas al Ejecutivo Federal o a la Secretaría de Hacienda diciéndoles que están en desacuerdo con las prácticas que están llevando a cabo respecto de la fiscalización en México, ¿no? Sin embargo, pues consideramos que como el gobierno federal le ha resultado, le ha sido útil esta parte, pues va a seguir con esas prácticas, ¿no? Y creemos que ahora sí realmente, en lo que llevamos de experiencia, más de 20 años en el tema fiscal, es de las pocas ocasiones que hemos visto que sí el empresario ya tiene un poco de miedo en cuanto a realizar operaciones que consideramos ilícitas, ¿no? Entonces, creo que sí ha funcionado, a lo mejor no de la mejor manera, pero creo que sí le ha dado resultado al gobierno federal y consideramos que lo va a seguir haciendo, inclusive con las reformas que ya planteó, que ya fueron aprobadas por las cámaras correspondientes, vienen con un poco más de elementos para que el gobierno federal pueda coaccionar el pago del impuesto, ¿no? Entonces esperemos que lo resulta. Ahora ya le corresponde al gobierno federal aplicar los recursos de manera correcta para poder exigir, ¿no? Porque si vemos que exige pero no lo aplica de manera correcta, pues vamos a caer en la misma situación de siempre y pues se va a desalentar el tema del pago del impuesto en México, que a final de cuentas pues no estamos acostumbrados al pago del mismo, ¿no? Lo quisimos clasificar aquí el tema del aparato fiscalizador en las leyes fiscales, las leyes financieras, la ley antilavado y los convenios internacionales, ¿no? Entonces, el Ejecutivo Federal como el Poder Judicial tienen estas leyes para aplicarlas y recaudar, ¿no? Entonces, vamos a ver de una por una, ¿no? Para irlas platicando un poquito, ¿no? Respecto de las leyes fiscales, consideramos
Temas relevantes, el tema del domicilio. Aquí es súper importante que el empresario haga un análisis o un diagnóstico de su situación en el RFC, porque uno de los medios de fiscalización que tiene la autoridad es a través del domicilio fiscal. Entonces, si hay una empresa que no está localizada o que tiene inconsistencias en el domicilio fiscal, pues es de las situaciones que a la autoridad le molesta porque no está localizada. Y es cuando la autoridad se puede ir por temas de responsabilidad social, y temas inclusive de penales, ¿no? Entonces es importante que el domicilio fiscal de las empresas o de las personas físicas esté actualizado en la base de datos del contribuyente, y en dado caso de que no esté localizado, pues ahora sí que hacerlo, ¿no? Otro medio importante es verificar las obligaciones que tiene el contribuyente dadas de altas en el RFC, porque muchas veces como son empresas o personas físicas que tienen mucho tiempo dadas de alta en el RFC, muchas veces por el estilo de hacer negocios o por el mismo entorno económico se va diversificando el contribuyente o se va especializando al contribuyente, y muchas veces la actividad que realmente realiza o la actividad que realmente tiene los comprobantes fiscales no concuerda con lo que tiene registrado ante la autoridad, ¿no? Entonces es importante también hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque si no, la autoridad va a estar viendo que tú a través de un CFDI omites un concepto y en la actividad tienes otro, ¿no? Entonces de ahí ya hay una discrepancia o una diferencia que la autoridad puede considerar y que puede tener elementos suficientes para hacer atribución de sus facultades, ¿no? Entonces es importante que se revise esa parte, ¿no? Otro punto importante es el buzón tributario. Acuérdense que ya a partir de 2013 para acá es obligación tener registrado el buzón tributario. Aquí es importante que el empresario o el asesor, el contador, el abogado, sepa a quién poner como medio de contacto del buzón tributario. Acuérdense que se pueden poner hasta 5 correos electrónicos para que cuando llegue cualquier mensaje al buzón tributario, la autoridad, más bien el empresario, se haga sabedor del acto de la autoridad y le dé seguimiento y lo atienda oportunamente y correctamente, ¿no? Si no se tiene dado de alta el buzón tributario, de entrada ya es una multa, ¿no? Entonces ya caemos en una infracción de Código Fiscal de la Federación, la cual, si no se atiende, puede llegar a temas inclusive muy similares al tema del domicilio fiscal, ¿no? Por no tener el buzón tributario, ¿no? Entonces es importante que el empresario tenga registrado ese buzón tributario y que la persona que va a recibir esos mensajes le dé seguimiento oportunamente a los avisos, requerimientos o incluso actos de fiscalización por parte de la autoridad que hoy por hoy ya están siendo de manera constante a través de ese medio, ¿no? Pues, otro punto importante es la razón de negocios. Ha tomado mucha relevancia en los últimos 3-4 años. Es importante que se documente todas las operaciones que tenga la empresa para efectos de justificar la razón de negocios, ¿no? La autoridad, con las modificaciones que sufrimos a partir de 2020 y ahorita las propuestas por la reforma fiscal para 2021, ese artículo 5A de Código Fiscal de la Federación nos ha dado mucha tela, mucha tela de donde cortar, ¿no? Porque le ha dado a la autoridad la facultad de cuestionarte que una operación sea legal o no. Por eso la autoridad tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo creo que esa operación que tú hiciste la pudiste haber hecho a un menor precio o a un mayor precio, por lo tanto no tiene una razón de negocio la operación y por lo tanto la desconozco. Entonces ya a ustedes como empresarios les va a tocar convencer al auditor, o en este caso a la computadora, si es a través de medios electrónicos, de que la operación se hizo con razón de negocio, ¿no? Entonces aquí la recomendación es documentar todas las empresas, todas las operaciones, para efectos de no tener ningún cuestionamiento, ¿no? Entonces es importante que se revisen los objetos sociales de las personas morales, actualizarlos. Acuérdense que ya hoy por hoy el tema de agarrar machotes y poner actividades o objetos sociales largos en las personas morales, pues ya no es tan recomendable, ¿no? Porque si pones actividades que son vulnerables, como ahorita vamos a ver, pues te puedes meter en temas de controversia con la autoridad y pues no vas a tener elementos de prueba porque realmente ahí está en tu objeto social, ¿no? Entonces muchas veces el empresario ni siquiera sabe lo que firmó al momento, o si lo supo, a lo mejor ya se lo olvidó. Y es importante que año con año se revisen el tema de los estatutos para ver ese tema, ¿no?
El otro tema que también ha tomado relevancia en los últimos 3 años es el tema de la responsabilidad solidaria. Hoy por hoy existen 9 supuestos en donde la autoridad puede hacer responsable solidaria al representante legal y a los socios de las personas morales, ¿no? Es importante esa parte, que el empresario lo tome en cuenta para efectos de ver, si, pues, ver la contingencia que tiene él o su familia o sus socios, para efectos de ver hasta dónde son responsables solidarios del, ante la autoridad, ¿no? O ante terceros. Entonces es importante que se revise esa parte. Entonces eso, la autoridad, al momento de un acto de fiscalización o al momento de aplicar las facultades de comprobación, si a la empresa no le puede cobrar, lógicamente va a tratar de aplicar el tema de la responsabilidad solidaria, y de ahí se va a ir primeramente contra el representante legal y posteriormente con los socios, ¿no? Inclusive puede tener sanciones ahí el tema del comisario de las sociedades, para que tengan también en cuenta esa parte, ¿no? Otro de las facultades que tiene la autoridad es la facultad de fiscalización. Como todos sabemos, ya está incrementando el tema de las revisiones electrónicas y tiene una base de datos impresionante la autoridad, y cada vez es más precisa, cada vez es más, menos se equivoca. ¿Por qué? Porque todo lo hace a través de cruce de información, a través de recabar información de terceros y cruzar información, y así es como va a tener la autoridad esta parte, ¿no? Entonces la ley de fiscales es uno de los temas que vamos a creer que va a seguir aumentando en los siguientes años, 2021, 2022 y adelante, ¿no? Por lo menos en este sexenio, ¿no? Entonces es importante que el empresario tome en cuenta esa parte, ¿no? Y otro tema que es importante es el esquema el esquema de los esquemas reportables, la redundancia. Es otro esquema que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2020, sin embargo la obligación de informar es a partir de 2021, ¿no? Es un tema que en la actualidad los asesores y los empresarios no le hemos visto el alcance que tiene, porque es algo nuevo, apenas estamos aprendiendo. Inclusive la autoridad, como siempre pasa, ¿no? Cuando sacan un tema nuevo, siempre tanto la autoridad como los contribuyentes, como los asesores, siempre tenemos un periodo de aprendizaje en donde tenemos dudas, tenemos criterios que vamos a ir viendo y que vamos a ir afinando conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Entonces, esperemos que aquí el tema es ver que si la empresa tuvo esa parte para efectos de estar preparados para cumplir en tiempo y forma con informar estos esquemas reportables, ¿no? Entonces, es importante que el asesor esté preparado para ver ese tema, ¿no? Ahora, pasando a las leyes financieras, aquí el tema, el siguiente brazo que tiene la autoridad son las leyes financieras, ¿no? Entonces, aquí las leyes financieras tienen básicamente 4 o 5 partes que pueden ayudar a la autoridad para recabar información y armar un expediente para hacerlo, para judicializarlo, ¿no? Entonces, dentro de los puntos importantes es recabar información de los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense que el sistema financiero es sujeto de una ley antilavado, pero no la ley antilavado para las otras actividades, sino es una actividad especializada que le corresponde al sistema financiero de cumplir, ¿no? Y esto lo tienen cumpliendo ya más de 10 años. Dentro de las informaciones que las instituciones financieras recaban, son las operaciones inusuales, son las operaciones relevantes, son cierta información que le hace llegar a la autoridad, y la autoridad con esa información lo que hace es ver si las operaciones que está realizando a través del sistema financiero un contribuyente o pueden ser sujetas de una imputación de un delito tanto fiscal como penal, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? El otro tema es el nulo secreto bancario. Como todos sabemos, en las leyes financieras nos mencionan que está prohibido que las instituciones financieras divulguen esa parte, esa información a los a terceros. Sin embargo, ahí le quita el candado cuando se trata de autoridades judiciales o autoridades administrativas. En este caso es la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, no hay secreto bancario, siempre y cuando la autoridad, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, haga una gestión ante la Comisión Nacional Bancaria. Ahí se cae el secreto bancario, y por lo tanto la institución financiera tiene la obligación de proporcionar toda la información que lo requiera, ¿no? Entonces es importante ese brazo fiscalizador que tiene la autoridad para efectos de
de hacerse llegar información para fiscal al contribuyente o al empresario, ¿no? Otro punto importante es el tema, ahorita que estamos en época de Buen Fin, creo que es importante que el contribuyente o el empresario sepa utilizar las tarjetas tanto de débito como de crédito, porque como todos sabemos, esa información o esas operaciones que hacen a través de esas figuras son 100% fiscalizables y por lo tanto pueden llegar a la autoridad y puede el contribuyente, tanto la persona moral como la persona física, caer en temas de discrepancia, ¿no? En el caso de la persona física, discrepancia fiscal, que ya más adelante vamos a tocar un tema respecto de esto, ¿no? Es importante que se contabilicen todas las operaciones que tenga la persona física de tarjeta de crédito o de débito, para efecto de que cuando tenga una revisión tengas los elementos suficientes para poder comprobarle a la autoridad de dónde provienen los ingresos o de dónde provienen las compras, ¿no? Yo sé que las ofertas ahorita están muy atractivas, los meses de intereses, los puntos que dan las tarjetas o los descuentos que dan. Sin embargo, hay que tener precaución en esta parte, ¿no? Porque sí es importante, porque, como ya lo mencioné, las instituciones de crédito pues van a tener muchas herramientas y muchos elementos para poderles fincar un crédito fiscal o, en su caso, tema de lavado de dinero, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Y en cuanto a las leyes financieras, pues tiene la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que como todos sabemos, yo en lo personal creo que la unidad de inteligencia financiera ha sido del gobierno actual la institución que más ha tenido poder en el gobierno después del presidente de la República, ¿no? Creemos que es una institución que ha hecho mucho ruido, ha hecho muchas operaciones a comparación de sexenios pasados. Realmente han sobrepasado por mucho todos los actos de fiscalización que ha hecho. Inclusive pues, día con día sale el director de la UIF a hacer a la prensa a mencionar los casos que son emblemáticos y por los cuales son noticias a nivel nacional, y esa es la manera que se ha conducido, ¿no? Inclusive en veces yo pienso que no sé si se pueda meter en temas de delitos penales él por toda la información que informa, ¿no? Porque realmente todas las conferencias que da, todas las pláticas que da, realmente aporta información que no sé hasta dónde puedan tener ya los abogados en su momento, pues podrán comentar si tiene alguna responsabilidad respecto de la información que explica, ¿no? Y ahora sí pasamos al tercer punto del brazo financiero que tiene la autoridad, que es la ley antilavado, ¿no? La ley antilavado, como ustedes saben, es una ley administrativa penal que se creó en 2002-2013, entró en vigor en 2013, pero sin embargo el objetivo principal de la ley antilavado era prevenir que recursos de procedencia ilícita se introdujeran al sistema financiero o al sistema empresarial de manera ilícita, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy por hoy, la autoridad creemos que la está aplicando de manera fiscalizadora, no cumpliendo el objeto de esa ley, sino simplemente la usa para hacerse llegar de recursos, ¿no? Entonces, fiscaliza a los que estamos en regla, al empresario que cumple con la mayoría de sus obligaciones, y realmente no persigue, o lo que estamos viendo por lo menos, no persigue el fin por el que fue creado, ¿no? De perseguir realmente al delincuente, realmente al que hace actividades ilícitas. Realmente no se ha ido para allá, sino se ha ido con los contribuyentes que están activos y que en su momento pues, tratan de cumplir con las obligaciones que emanan de esa ley, ¿no? Dentro de las obligaciones que tienen, pues es identificación de clientes. Como todos sabemos, es importante la identificación de clientes, es una de las obligaciones principales que tiene esa ley, donde te dice tú, pues, si te revisas las actividades vulnerables, tienes la obligación de recabar información de los clientes, ¿no? Aquí es muy importante presentar los avisos. Otra de las obligaciones que tienen es presentar los avisos de manera oportuna. Acuérdense que esto es una ley que no tiene retroactividad, o sea, si no se presenta en tiempo ya se considera uno omiso y por lo tanto ya sujeto a una sanción, ¿no? No estamos hablando del tema de materia fiscal, ¿no? También es importante al momento de que se da de alta en el portal antilavado, que es otra de las obligaciones, si tú como empresa o persona física realiza actividades vulnerables del artículo 17 de esta ley, la obligación principal es
darte de alta en el portal antilavado, y aquí es muy importante ver a quién se va a poner como oficial de cumplimiento, ¿no? Porque va a ser la persona que va a responder ante la autoridad respecto de las operaciones que realice la entidad económica o la persona física, ¿no? Entonces es importante que se platique con el empresario, que se platique con el cliente, para efectos de ver y hacerle saber la responsabilidad de esa persona que se va a encargar de cumplir con esa ley, ¿no? Muchas veces no se sabe, o ponen al representante, o pones una persona que ni al caso sabe de las implicaciones que esto lleva, y por lo tanto puede caer en sanciones, ¿no? Otro de los brazos que tiene la autoridad es establecer políticas de efectivo. Políticas en general, de hecho la misma ley antilavado te obliga a tener un manual de operaciones en donde establezca las políticas, y dentro de las políticas más importantes es el manejo de efectivo, ¿no? Porque acuérdense que en nuestro país sí se sigue, somos de los países de tercer mundo que siguen manejando mucho efectivo, y por lo tanto esta ley viene a cerrar un poco la llave para efectos de que se inhiba un poco el pago, el uso del efectivo, ¿no? Y la otra, pues sabemos que trae multas y sanciones importantes, y tiene delitos especiales, ¿no? Entonces esa es la parte de la ley. Vamos a irnos un poco más rápido porque ya llevamos un poco más de media hora para efectos de cumplir con el objetivo, ¿no? Los comercios internacionales nada más es otro elemento que tiene la autoridad para hacerte llegar información, que no es otra cosa más que los tratados internacionales que celebra el gobierno federal con gobiernos extranjeros, ¿no? Y el más famoso es el famoso FACTA, ¿no? Que es que es el que se celebró con Estados Unidos, en donde las autoridades financieras acuerdan el intercambio de cierta información financiera, tanto de empresarios que tienen inversiones en Estados Unidos o en Canadá, como también de México o viceversa, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el sistema financiero de Estados Unidos es el que marca la regla para todo el mundo, y es el que tiene más información. Que la usa a su conveniencia es otra cosa, pero sin embargo es la que tiene más información, ¿no? Entonces es importante que el empresario primero analice si tiene inversiones en instituciones financieras en el extranjero, si tiene algunos activos tanto en físico como bienes inmuebles, o como acciones, o como negocios con patentes, con ese tipo de cosas. Entonces es importante esa parte, porque el gobierno de Estados Unidos va a estar intercambiando información con México, y si no cuadra con la que tienes aquí registrada, o si fiscalmente no está declarando los ingresos provenientes del extranjero, también es un tema importante que puede caer en tema de lavado de dinero, como vamos a ver más adelante, ¿no? Otro punto importante es no dejar, es el de la residencia fiscal para efectos fiscales. Es importante. Hoy por hoy el tema de la residencia fiscal para efectos de todos los países del mundo es muy importante, porque todos los países del mundo quieren que tú seas residente en su jurisdicción, para efectos de que pagues el impuesto en el país, ¿no? Entonces es importante que se aprovechen los tratados para evitar la doble tributación, que se analice de manera global el tema del empresario, para efectos de poderlo asesorar de manera oportuna, ¿no? Nada más aquí, seguimos con el siguiente tema, que es la ley para la prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita. Ahí tenemos un esquemita para efectos de ver. Como ya vimos, realmente el objeto de esta ley no es otra cosa más que es crear o implementar medidas y procedimientos con la intención de prevenir y detectar ingresos de procedencia ilícita, ¿no? Ese es el objetivo principal de la ley, ¿no? Y ahí viene el esquemita, es medidas y procedimientos para detectar, y en su caso ya que involucran operaciones o recursos de procedencia ilícita, ¿no? Aquí ya caemos al tema que era el que quería llegar de la plática, es las actividades vulnerables en la economía nacional y sus efectos fiscales. ¿Cómo está la vinculación de la parte fiscal con el tema de ley antilavado, con la ley antilavado, ¿no? Que es la plática principal, ¿no? Entonces, aquí en este esquema vemos aquí donde se vincula la ley, el tema fiscal con el tema de la ley
antilavado, denominada ley antilavado, es en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que nos habla de los delitos penales que cae el contribuyente, que el delito principal es la defraudación fiscal, ¿no? Entonces, ese es el tema de vinculación de la ley antilavado en materia fiscal, ¿no? Entonces, hay dos supuestos en donde el tema de defraudación fiscal puede ser o no vinculado, ¿no? Acuérdense que el tema de la defraudación fiscal es un delito que, como ya lo comenté, que se enmarca en el Código Fiscal de la Federación, pero ese delito se puede convertir en un tema penal o en un tema administrativo, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner ejemplos. Si el empresario, a su vez, realiza actividades lícitas, pero omite la acumulación de los ingresos y con eso el pago de los impuestos, estamos hablando de que el tema de la defraudación fiscal se considera como evasión fiscal y por lo tanto cae en el tema de evasión fiscal. Si el contribuyente recibe ingresos que provienen de actividades ilícitas o de actividades que no están permitidas por la ley, va a caer el mismo tema de defraudación fiscal, pero ya se va a convertir en un tema penal y ese tema penal ya va a seguir su procedimiento con otras leyes, con leyes ya más duras de extinción de dominio o leyes ya de código penal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante identificar el tema de la defraudación fiscal con el tema de evasión fiscal, que es un tema de que el contribuyente realizó actividades lícitas, sin embargo, por aprovecharse de ciertas figuras de la ley con dolo y con alevosía, se convierte en un defraudador fiscal, pero no cae en temas penales, siempre y cuando el empresario demuestre que esos recursos provienen de actividades lícitas. Pero sin embargo, si brinca la raya y recibe ingresos tratándolos o simulándolos que son de actividades lícitas, pero provienen de actividades ilícitas, allá cae en tema de defraudación fiscal, pero en el tema penal, ¿no? Entonces es importante ver esa parte, así que nos pasamos a la siguiente. ¿Sí? Es aquí el tema, ¿no? Efectos fiscal del lavado de dinero en las actividades vulnerables, ¿no? La presunción del delito de defraudación fiscal, existencia de ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Es ahí donde el tema fiscal se convierte en penal. Entonces es muy importante el tema de la discrepancia fiscal, porque como todos sabemos, si tú como persona física y caes en discrepancia fiscal, lo primero que debe hacer el empresario es quitarse el tema penal y ya después atender el tema administrativo. Porque si la autoridad logra vincularlo al tema penal, pues lógicamente va a tener la orden de aprehensión por parte del fiscal y va a ser mucho más difícil que el contribuyente pueda defenderse, ¿no? Como todos sabemos, ya inclusive dependiendo los montos de lo defraudado o de la defraudación fiscal, ya pueden quedar en temas de que ya no pueden salir de la cárcel y van a seguir todo el procedimiento en la cárcel, ¿no? Entonces es muy importante que el contribuyente o el empresario y los asesores asesoren bien al empresario para efectos de ver esa parte, ¿no? Del tema de la discrepancia fiscal. Dentro de las medidas que, ¿cómo puede una empresa, cómo puede una persona física detectar las actividades, cómo puede ser efectivo las políticas o procedimientos que tenga la empresa o el empresario para efectos de poder detectar el tema de los recursos de procedencia ilícita? Aquí tenemos en la pantalla cinco supuestos, ¿no? En el tema, acuérdense que la delincuencia organizada lo que va a buscar es introducir el dinero ilícito ya sea al sistema financiero, a través de una empresa o a través de inversiones. Entonces, lo que va a hacer, si el delincuente logra hacer eso y logra limpiar el dinero, le va a costar el 30 o 35% limpiar esa parte. Entonces, yo creo que es un costo razonable para limpiar todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer a través de esas empresas? Pues aquí vemos, ¿no? En la inversión de los accionistas de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como asesores vemos empresas o tenemos clientes de empresas que no sabemos ni siquiera quiénes son los accionistas. Entonces, es importante hacerle saber al empresario de que si esa persona
no tiene la capacidad para invertir en la empresa y hace fuertes inversiones de dinero, ya sea en efectivo o en temas de transferencias, si esa persona física no justifica esa parte, puede ser un foco rojo en donde tú como asesor puedes asesorar al contribuyente para efectos de que tenga control respecto de esos dineros, ¿no? Porque si no, al final de cuentas, a ti como asesor o como empresario te van a vincular con esa persona, ¿no? Otro de los puntos que prefiere la delincuencia organizada es la adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Ya sea que lo hagan a través de estructuras como personas morales, fideicomisos, otro tipo de figuras, o lo hagan directamente como personas físicas, ¿no? Entonces, esta ley antilavado realmente tiene muy buen controlado tanto al que desarrolla como al que vende y como al que le da la formalidad comunitaria, ¿no? Entonces, las tres partes se informan y es muy importante para efectos de la ley antilavado estas operaciones, porque todos sabemos que el dinero de la delincuencia organizada siempre cae en esos rubros, ¿no? O va a caer en un bien inmueble, o va a caer en una empresa, o va a caer en inversiones, ¿no? O va a caer en efectivo, ¿no? Y en paraísos fiscales, ¿no? Entonces ahí ese tema, yo creo que de los actividades más que el delincuente prefiere, pues es el tema de los bienes inmuebles, ¿no? Otro, el inciso C nos habla de la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Como todos sabemos, otro ejemplo de que el tema de los ingresos que provienen de manera ilícita se introduzcan al sistema financiero es a través de prestación de servicios profesionales, perdón, es a través de servicios profesionales o actividades empresariales que no existieron, ¿no? Ejemplo, ponemos actividades de asesoría fiscal y le metemos 5 millones a la empresa, ¿no? Pero todos sabemos que ese dinero viene de operaciones ilícitas, por lo tanto, ahí estás cayendo en el delito de defraudación fiscal, pero ya un tema penal, ¿no? Entonces es importante que se detecten este tipo de operaciones y también es ahí donde se vincula un poco también el tema de PLD con el tema de fiscal, ¿no? Las empresas factureras, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? Simulaban actos o operaciones donde le facturaban a una empresa que realmente estaba constituida y que trataba de cumplir con sus obligaciones fiscales, y esas empresas le traspasaban el dinero y lo que hacían era de manera burda, pues pasársela en efectivo o inclusive depositárselas a cuentas de parientes o amigos, ¿no? Entonces esa parte sí es importante, ¿no? Otro de los puntos, la efectividad donde un empresario o alguien puede detectar operaciones de manera ilícita es por el nivel de consumo de la persona física, ¿no? Que no es otra cosa más que la discrepancia fiscal que viene en el artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el cual menciona que si una persona física tiene erogaciones superiores a los ingresos declarados en un ejercicio, ya es sujeto de discrepancia fiscal, ¿no? Es importante ahí ver esa parte porque inclusive nosotros recomendamos al empresario que lleve una contabilidad fiscal patrimonial. No es otra cosa más que llevar un control, una contabilidad de sus cuentas personales y sus cuentas fiscales, ¿no? A final de cuentas todas son fiscales, pero por control llevamos unas cuentas personales y otras fiscales, pero sin embargo sabemos que todas son fiscales, ¿no? Entonces esa parte es importante, ¿no? Y otra efectividad que puede tener las medidas de detección de lavado de dinero es a través de terceros, ¿no? Como saben, se puede tener pues mucha información de notarios, de bancos, de seguros, de agencias de carros, de toda esa parte del seguro social, de todas las instituciones que eso lleva, ¿no? ¿Okay? Ya último, ya más como recomendaciones, vamos un poco, ya son 50 minutos de la plática, vamos a apurarnos un poco con las recomendaciones. Esta es la primera recomendación, es revisar los últimos 5 ejercicios fiscales. ¿Qué es esto? Vamos a llegar con el contribuyente y decirle, vamos a revisar tus últimos 5 ejercicios fiscales. ¿Esto por qué? Porque todos sabemos que para efectos fiscales la autoridad tiene 5 ejercicios para ejercer sus facultades. En ciertos casos pueden extenderse a 10, sin embargo, pues son lo que recomendamos es 5 años por efecto de tener la documentación. Muchas veces pues, no tenemos información del año pasado, mucho menos vamos a tener los últimos 5 años o mucho menos de los 10, ¿no? Sin embargo, hay que verificar el tema. De hecho, viene una reforma en ese tema para 2021 del tema
del resguardo de la contabilidad. Hay que estar atentos de lo que va a pasar, de lo que ya pasó ante las cámaras para efectos de poder cumplir con las obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a verificar en los últimos ejercicios? Es, primero, si la empresa o la persona física tuvo operaciones con empresas de la lista negra o empresas fantasmas o pagadoras o outsourcing, ¿no? Si esa empresa tuvo esas operaciones en los últimos 5 años, es hacer un cálculo de los efectos fiscales que tuvo, porque la autoridad tarde o temprano se va a dar cuenta y le va a fincar un crédito fiscal, y ese crédito fiscal lo puede vincular al tema de lavado de dinero, de defraudación fiscal, y se puede ir inclusive al tema penal. Hemos tenido casos de empresarios que tuvieron operaciones, la autoridad lo detectó, les hizo la invitación, el contribuyente no quiso atenderlos, luego ya inició las facultades de comprobación, el contribuyente armó expedientes ficticios, y los cuales los entregó a la autoridad, y la autoridad al recibirlos fue con el fiscal y le dijo, oye, esto todo es falso porque realmente no tuvo ningún sustento legal esa operación, porque la empresa nunca existió, nunca pagó impuestos, nunca tuvo infraestructura, nunca tuvo empleado. Por lo tanto, él lo entregó, lo consideramos como un elemento de prueba que tú como contribuyente o persona moral entregaste. Por lo tanto, vemos elementos de defraudación fiscal. Por lo tanto, MP, por favor, pues ahora sí, haz tu trabajo y gira la orden de aprehensión contra el representante legal de la empresa, ¿no? O inclusive también un tema que ha estado muy en boga es el tema de la responsabilidad social de las personas morales, ¿no? Que inclusive pueden llegar a embargar la marca, embargar la empresa como tal, ¿no? Entonces son temas que se han venido evolucionando con el paso de los años, y van a seguir evolucionando y van a seguir siendo, van a seguir dando mucho de qué hablar en este tema, ¿no? La segunda sería, bueno, revisar el tema de los CEFOS y ese tipo de cosas, para efectos de ver el tema de prever la cancelación de los sellos digitales. Es importante, es un tema que ha tomado mucha relevancia, y por ahí hay un estudio que hicieron alguna página fiscal que dice que hay más de 200 situaciones por las que el contribuyente puede perder los sellos digitales, ¿no? Entonces es importante que el empresario capacite a su personal, esté bien asesorado, contrate asesores de calidad para efectos de evitar ese tipo de cosas, porque al momento de que cancelan sellos digitales, pues básicamente le cierran la llave a la empresa, y sin facturación, pues todos sabemos que la empresa no puede tener ingresos y prácticamente estaría muerta, ¿no? Entonces, ya este año 2020 sufrió un cambio que fue importante, porque al momento de que la autoridad te cancela sellos, tú puedes meter una aclaración, y al día siguiente la autoridad tiene la obligación de desbloquearlos mientras hace la investigación y mientras te solicita información, ¿no? Entonces es importante ese tema para efectos de que lo consideren. Ya pasando a la recomendación número 2, anterior, es certificación de proveedores. Aquí es una buena práctica que hemos estado recomendando a nuestros clientes y amigos respecto de la certificación de proveedores. No es otra cosa más que establecer políticas de documentación de los proveedores actuales y de los proveedores futuros, ¿no? Donde la persona que va a ser encargada de tener la relación con los proveedores tenga un expediente completo. Inclusive hemos pedido, aparte del contrato, aparte de la acta constitutiva, aparte de las identificaciones, inclusive ya estamos pidiendo dictámenes para efectos administrativos, para efectos de que la empresa cumpla con los requisitos y tengamos la certeza de que no va a caer en la lista negra en un futuro, ¿no? Entonces es importante esa certificación de proveedores. De hecho, inclusive hay empresas grandes que ya lo están haciendo, ¿no? Pero sin embargo, para los contribuyentes medianos o pequeños no son tan accesibles. Pero sin embargo, podemos tomar esas buenas prácticas para aplicarlas en nuestro despacho, en nuestra empresa, para efectos de cumplir con esa parte, ¿no? Y armar expedientes, básicamente estados financieros, todo. ¿Por qué estados financieros? Porque en los estados financieros vamos a ver si la empresa tiene infraestructura para darnos el servicio que nos está facturando, ¿no? Si vemos que la empresa no tiene un inventario, si vemos que la empresa no tiene activos, si vemos que la empresa no tiene un domicilio fiscal correcto, pues desde ahí ya son las señales que sabemos que nos van a acarrear problemas en un futuro, ¿no? Entonces es importante que se tenga esa certificación de proveedores, ¿no? El tercer punto, que es hacer un diagnóstico fiscal corporativo. Esto es importante, va de la mano con el punto número 1, que es revisar los últimos 5 ejercicios, pero en este diagnóstico lo que vas a hacer no es otra cosa más que verificar la estructura del negocio.
si realmente la estructura que tienes actualmente como en tu negocio está bien, cumple con el objetivo del empresario, o realmente ya quedó muy grande o muy chica, o no es flexible, o es muy cara, o es muy tediosa, o cuesta mucho administrativamente, ¿no? Entonces ahí, con un buen diagnóstico empresarial, se puede llegar a esa parte para efectos de cumplir con el objetivo, ¿no? Otro punto es detectar áreas de oportunidades para efectos de hacer una estructura corporativa, crear empresas, crear personas, o sea, dar data a personas físicas, crear una estructura extranjera, utilizar los intangibles. O sea, hay una serie de cuestiones que se pueden aprovechar como empresario para efectos de que cumpla con el objetivo, ¿no? Y ya por último, el blindaje patrimonial, no es otra cosa más que a través de un compliance penal que ya está de moda, hacerlo para efectos de proteger los activos más importantes que tenga el empresario o la empresa, ¿no? No es otra cosa más que ver las áreas de oportunidad o las áreas de mejora que tiene en el tema corporativo penal el contribuyente para efecto de que sus activos permanezcan durante el tiempo y crezcan y en su momento sean traspasados a sus herederos, ¿no? Ese es el blindaje patrimonial y esa sería la última recomendación. No sé si espero que les haya servido esta plática. Ya cumplimos con el objetivo de la hora exactamente. Entonces, no, por nuestra parte es todo. Esperamos que sea de gran utilidad y nos vemos para con la siguiente emisión. Gracias, buenas noches.